el trauma craneoencefálico. De larga data, el trauma craneoencefálico se ha ido convirtiendo probablemente en una de las enfermedades más prevalentes que existe hoy en día, con el advenimiento de la tecnología, ¿verdad? Desde lo que es la invención de los automotores, todo lo que son los vehículos, trenes, automóviles, motocicletas. Podrán imaginarse que con el paso del tiempo se fue convirtiendo en algo bastante más frecuente que lo que era en antaño, ¿verdad? Que probablemente incluso de manera rudimentaria se trataba de manejo craneoencefálico. Hoy ha ido evolucionando bastante, pero corresponde a la principal causa de muerte de menores de 45 años. Ven ustedes que junto con el cáncer y las enfermedades cardiovasculares forman parte de las principales causas de muerte a nivel global, pero en menores de 45 años es la principal causa de muerte. El 45% de los casos donde las personas fallecen en la escena, inmediatamente en la escena del trauma, es debido al traumatismo craneoencefálico severo que tuvo la persona. Y los que sobreviven, en un 90% de los casos, el trauma craneoencefálico es causal de invalidez y secuelas. Entonces, muchas veces no solamente sobrevivir al traumatismo severo que tiene una persona, sino es la incapacidad, el problema físico que va a tener esos pacientes después de superar el traumatismo craneoencefálico. Muchos quedan secuelados. El trauma craneoencefálico es una serie de cadenas de eventos desafortunados, pero que todos van a tener en común, a final de cuentas, el edema cerebral, que va a llevar a la isquemia progresiva del cerebro. Eso es básicamente lo que es la cadena de eventos del traumatismo craneoencefálico, donde vamos a tener, entre otras cosas, despolarización neuronal transitoria, vamos a tener compromiso en la autorregulación de flujo sanguíneo cerebral, vamos a tener una falla metabólica, que a final de cuentas, como les digo, todo converge en el edema cerebral. Esa edema cerebral es básicamente la piedra angular del daño cerebral que va a tener el paciente. El edema, la inflamación cerebral, aparte de producir hipertensión intracraneana, va a incrementar o a empeorar la isquemia cerebral y por lo tanto probablemente la muerte. Si no se llegan a hacer casos, si no se llegan a hacer algo por este cerebro. Esto estamos hablando del traumatismo craneoencefálico global y cerebro, porque ahora vamos a ver que aparte del traumatismo craneoencefálico a nivel global, o sea, también existirán pacientes que no solamente van a tener el edema cerebral, sino que vamos a tener pacientes con lesiones focales intracraneales, como hematomas epidurales, como hematomas subdurales, como contusiones cerebrales. En fin, es toda una cadena. Es una lástima que no tengamos rotación por el momento en los hospitales, pero esto ustedes lo pueden ver con mucha frecuencia en las unidades de cuidado intensivo de los hospitales. El paciente con traumatismo craneoencefálico severo, con edema cerebral severo, siempre va a meritar una unidad de cuidado intensivo para su monitorización. Y aquí nos viene una parte muy básica de la fisiología craneal, que es la doctrina Monro-Kelly, que si ustedes entienden esto, entenderán muchas cosas de por qué hay que hacer algo pronto con el cerebro de estos pacientes. En términos generales, para repasar, porque yo sé que estos probablemente a ustedes se los enseñan en su práctica, en sus clases de fisiología, pero básicamente lo que dice la doctrina de Monro-Kelly es que nuestro cráneo es una bóveda rígida, no expansible, que contiene tres elementos principalmente: la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el encéfalo, el tejido encefálico. Cualquier incremento en el volumen de algunos de ellos hará que cualquiera de los otros dos se modifique de manera que va a intentar amortiguar los cambios de la presión intracraneana. ¿Ok? Al punto que en algún momento se verá y ya la presión intracraneana será insostenible. La regulación de la presión intracraneana será insostenible. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Vean. Si nosotros tenemos
el cerebro, el encéfalo y la sangre y el líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo, si existe alguna masa que se expanda dentro de nuestro cráneo, esa masa hará que algunos de los otros componentes de la presión intracraneana se modifique con tal de compensar ese incremento agudo de la presión intracraneana que está sufriendo. Así, por ejemplo, si tenemos un tumor o una masa expansible, un hematoma dentro del cráneo, eso hará, por ejemplo, que se modifique el volumen sanguíneo cerebral. Por lo tanto, en algún momento provocará isquemia cerebral. Todo esto con tal de tratar de compensar la presión intracraneana, porque recuerden que en algún momento ya los mecanismos compensatorios ya van a colapsar y eventualmente lo que va a pasar es un síndrome de herniación cerebral. A final de cuentas, el cerebro va a buscar salirse por algún lado y generalmente lo hace por los forámenes, ¿verdad? Hace lo que se conoce como un síndrome de herniación cerebral. Pero en fin, la doctrina de Monro-Kelly es eso. Lo que nos dice es, tenemos 3 componentes dentro del cráneo, dentro de una bóveda no expansible, están en un equilibrio los 3. Cualquier incremento de la presión intracraneana hará que cualquiera de los tres componentes se modifique con tal de aliviar esa presión. Pero en algún momento esos mecanismos compensatorios colapsarán y se presentará o un síndrome de herniación cerebral o una isquemia cerebral, porque al final de cuentas lo que estamos es expandiendo una masa a expensas de cualquiera de los otros componentes que están dentro del cráneo. Vean ustedes, el abordaje del trauma cráneo no dista mucho de lo que ustedes van a ver en sus clases de cirugía general y lo que yo probablemente ustedes han visto a este momento de su carrera. No dista mucho de lo que ustedes ya conocen. Básicamente el ABCD, eso ya ustedes probablemente lo han visto, pero en la parte de neurocirugía, en la parte de evaluación neurológica, vamos a incluir forzosamente la escala de Coma de Glasgow. La escala de Coma de Glasgow, la respuesta pupilar y el patrón respiratorio no siempre es necesario, puesto que muchas veces estos pacientes ya vienen intubados. Pero básicamente, el examen neurológico básico va a incluir la escala de Coma de Glasgow y la respuesta pupilar. ¿Por qué? Porque estas dos, la escala de Glasgow y la respuesta pupilar, se han demostrado ser, primero, fundamentales en el examen físico neurológico, pero segundo, también son fundamentales para establecer el diagnóstico y la condición clínica del paciente y el pronóstico. Los pacientes que vienen anisocóricos al momento de su abordaje en la sala de shock tienen más probabilidades de morir que las personas que no están anisocóricas. Las personas que vienen con un Glasgow menor de 8 tienen más probabilidades de morir que las personas que vienen con un Glasgow mayor a 8. Entonces, esta es parte fundamental de ustedes valorar esto. Hay una rotación, cuando roten conmigo, vamos a concentrarnos en lo que es la rotación de la escala de Coma de Glasgow, donde veremos la correcta aplicación, pero por el momento, para repasar, sabemos que la escala de Coma de Glasgow viene de 3 a 15 puntos, 3 mínimo, 15 puntos máximo, y que va a incluir 3 valoraciones: la respuesta de la apertura ocular, la respuesta de la motora y la respuesta verbal. La respuesta motor va a tener 6 puntos, la respuesta ocular va a tener 4 puntos y la respuesta verbal va a tener 5 puntos. La escala de Glasgow, para que sepan un poquito de historia, por supuesto no es descrita por ninguna persona apellido Glasgow, fue escrita en la década de los 70 por estos dos señores, son dos neurocirujanos de la Universidad de Glasgow de Escocia, el doctor Janet y Graham Tisdale. Ellos lo que hicieron en ese tiempo fue hacer un gran estudio de varios años que a fin de cuentas concluyeron en la década de los 70, a inicios de la década de los 70, donde valoraban la condición general al ingreso hospitalario de varios pacientes con traumatismos craneoencefálicos y en base a modelos matemáticos y estadísticos desarrollaron la escala de Coma de Glasgow. La escala de Coma de Glasgow tiene un sentido matemático, estadístico de ser, no es un puntaje aleatorio, no es algo antojadizo, no es algo arbitrario, es algo que está demostrado que se hizo mediante un estudio matemático
Y que estos estudios matemáticos demostraron que adjudicar ese tipo de puntajes a los pacientes tenían que ver directamente con el pronóstico del paciente en ese internamiento. 50% de los pacientes con Glasgow menores de 8 ingresarán y fallecerán en algún momento. La mitad, eso es algo bastante serio. Y ustedes van a ver ahora que la escala de Comas-Glasgow sirve hasta para tener criterios clínicos, por ejemplo, para decidir intubar un paciente. Como les digo, esto ya ustedes probablemente lo han aplicado muchas veces, lo conocen. La idea de las rotaciones que vamos a tener es que sepamos aplicarlo, que sepamos cómo hacerlo, no solamente aprendernos de memoria estos apartados, sino que simple y sencillamente vamos a tratar de aplicar correctamente esta escala de Comas-Glasgow. Como anticipación, les voy a decir que la escala de Comas-Glasgow no se hace aproximadamente. No es válido decir, tiene un Glasgow como entre 3 y 7. Eso es completamente inapropiado. Y la idea es que ustedes hagan de este curso sabiendo aplicar esta escala Comas-Glasgow, ¿ok? Adecuadamente. Y saber qué significa que el paciente esté orientado, que es una conversación confusa, que son palabras inapropiadas, que son sonidos incomprensibles. Y que ustedes, al final de cuentas, hagan la suma de estos apartados y obtengan la escala de Comas-Glasgow. Como les digo, no es aceptable que hagan cálculos aproximados. Debe calcularse adecuadamente en cada uno de los apartados para su validez completa y que tenga una completa utilidad, al final de cuentas, en lo que es el trauma cráneoencefálico. La escala de Comas-Glasgow también servirá para clasificar a los pacientes en trauma cráneoencefálicos leves, moderados y severos. Por ejemplo, les puedo decir que el trauma cráneoencefálico leve es aquel paciente que tiene un Glasgow mayor o igual a 14. El trauma cráneoencefálico moderado es aquel paciente que estará entre 9 y 13. Y el trauma craneoencefálico severo es aquel que tendrá menos de 9 puntos de trauma craneoencefálico, perdón, de escala de Glasgow. Hasta eso sirve para clasificar la escala de Glasgow. Bajo riesgo, por ejemplo, ¿qué significa una valoración del riesgo? Ok. Estamos, por ejemplo, en Device, de medio queso, de los chiles de la frontera norte, y tenemos un paciente con un traumatismo craneoencefálico que se cayó de un andamio. Y entonces, tenemos que estar en la capacidad de saber qué pacientes tienen un alto riesgo de complicarse y de necesitar una valoración neuroquirúrgica de un centro especializado de más alto nivel versus algo que yo puedo manejar de manera ambulatoria. Por ejemplo, aquel paciente de bajo riesgo de hacer complicaciones es aquel paciente que tiene más de 24 horas de haberse golpeado, que no tiene cambios en el estado neurológico, que no tiene vómitos, que no, por lo general puede tener cefalea, pero o es leve, que la memoria y la conciencia están intactas y que la evaluación popular está, por supuesto, normal, porque el estado neurológico del paciente está bastante bien. ¿Qué pasa con los pacientes de riesgo intermedio a los que hay que poner la atención? A partir del riesgo intermedio, ya esto implica que el paciente debe ser trasladado a un centro de más alto nivel donde exista un tomógrafo, un TAC de cráneo, un tomógrafo que le permita a ustedes hacer una valoración de ese cerebro, una valoración radiológica de ese cerebro. Por lo tanto, estos son los pacientes que normalmente, si ustedes no están atendiendo en un centro de alto nivel, deberán ser trasladados. Ven ustedes, alcohol o drogas asociadas. ¿Cuántos de ustedes habrán visto siempre que se menosprecia al paciente alcohólico en un servicio de emergencias? Porque creen que viene oliendo alcohol, viene oliendo a calle, ya el paciente está así por el alcohol. Yo les digo, yo he visto muchos pacientes que están metidos en una esquina en un servicio de emergencias porque supuestamente los encuentran en la calle y resulta que cuando por fin se les da pelota, después de que nadie les daba la protección adecuada, era que tenía un hematoma subdural en la cabeza, producto de un traumatismo craneoencefálico que nadie sabe cómo supo, nadie supo cómo lo recibió. Entonces, todo paciente en cual venga bajo los efectos del alcohol o drogas, que tengan historia de un traumatismo craneoencefálico, tengan estigmas de trauma externo en la cabeza, que estén bajo los efectos del alcohol o de las drogas, deben ser trasladados a un centro especializado para que se les haga la tomografía de cráneo. Porque ustedes no pueden certificar que el estado del paciente es por las drogas o por algo que está sucediendo dentro del cráneo del paciente. ¿Ok? Por supuesto, aquellos que tengan cefalea, vómitos y amnesia postraumática, persistentemente de los vómitos y la cefalea después del trauma, generalmente ameritarán una tomografía y generalmente vigilarse por al menos 24 horas.
Y tiene muchísimo más riesgo todavía los pacientes que tienen con alguna fractura craneal asociada, con alguna focalización, con convulsiones post-trauma. Las personas mayores de 60 años generalmente, no sé si alguno de ustedes habrá tenido la experiencia con algunos de sus abuelitos o algo, pero normalmente las personas adultas mayores son un gran problema porque tienden a caerse mucho, tienden a tenerse fuertes traumatismos craneoencefálicos y a veces ustedes pueden, cuando sean médicos, van a ver cómo llegan de estos viejitos al servicio de emergencias con los ojos morados y las heridas y todo esto. Estos pacientes tienen mucha tendencia a hacer hematomas subdurales crónicos, entonces estos hay que ponerles muchísima atención porque son pacientes de alto riesgo de complicaciones. Vamos a ir viendo a medida, ahora que vamos viendo, vamos a ver las diferentes lesiones que suceden en el cráneo producto de un traumatismo craneoencefálico, que ya tenemos una visión general de lo que es la atención del trauma inicialmente y la valoración del trauma. ¿Cuáles pacientes van a tener riesgo de complicarse? ¿Cuáles son más fáciles de manejar? ¿Cuáles? Ustedes perfectamente con un traumatismo craneoencefálico leve pueden manejarlo sin ningún problema en una clínica. No hace falta que todo paciente reciba un TAC. Si no, pasaríamos trasladando a todo el mundo de los Chiles hasta San José, puesto que, bueno, ya hay algunos hospitales periféricos que tienen tomografía, como el Hospital de San Carlos, el Hospital de el Escalante Pradilla, Pérez de León, el Hospital de Liberia. Antes estos pacientes con traumatismos moderados que ameritaban TAC debían ser trasladados hasta San José. Imagínense ustedes el viaje lo que era simplemente por un TAC. Increíble, ¿verdad? Pero bueno, por dicha ahora hay un poquito más de estos aparatos a nivel periférico. Vamos a ir viendo diferentes lecciones que uno puede ver en la práctica clínica. Y vamos a empezar con una muy frecuente, que es la concusión cerebral. La concusión cerebral es algo muy curioso. Es una interrupción temporal momentánea de las funciones cerebrales secundarias a un traumatismo craneoencefálico sin que exista una lesión focal cerebral. O sea, es aquel paciente que viene, se golpea la cabeza, empieza con síntomas de vómito, cefalea, desorientación, trastornos de la memoria, ¿verdad? Trastornos del equilibrio. Ustedes ven al paciente muy sintomático, pero les hacen una tomografía de cráneo y resulta que el TAC está normal, no tiene ni sangrado, ni ningún tipo de hemorragia, ni contusiones, nada. Se le da salida al paciente y les puesto que a los 3, 4 días volverá al servicio de emergencias porque persiste con dolor de cabeza, persiste con vómitos, persiste con náuseas, persiste con mareos, persiste con trastornos de la memoria, se le vuelve a hacer otro TAC y vuelve a salir normal. Esa es la historia clásica de la concusión cerebral. La concusión cerebral es eso, un fuerte traumatismo craneoencefálico que despolariza, hace un cortocircuito en las neuronas que dura varias semanas, puede durar hasta 3 semanas incluso estos síntomas, en ausencia de una clara lesión focal, una hemorragia o algo que explique los síntomas de ese paciente en la tomografía de cráneo. Bueno, normalmente hay que explicarle a los pacientes que esto le va a durar varios días. Aquí dice 5 a 7 días, pero yo los he visto incluso hasta 22 días después, ¿verdad? Es muy común en los deportes, generalmente en el fútbol americano, pero la verdad, cualquier traumatismo craneoencefálico puede producir esto. Es muy importante que cuando ustedes sean médicos le digan al paciente que no hay nada, que esté tranquilo, que el TAC está normal. Sin embargo, los síntomas van a persistir con mucho dolor de cabeza. De hecho, es el principal motivo por el cual van a emergencias es porque les duele mucho la cabeza. Pasan bastante mareados. Puntos clave para la atención del trauma craneoencefálico. Como les digo, ustedes van a tener una parte de cirugía general donde van a ver todo lo que es la atención en el manejo general de trauma. El manejo de la vía aérea van a ver que es fundamental. De nada sirve el cerebro si no es vía aérea permeable y bien manejada. Y una de las cosas fundamentales que se debe evitar en el traumatismo craneoencefálico es la hipotensión. Si hay algo que le hace mal al cerebro, es un paciente chocado. Ese cerebro estará sufriendo bastante. Porque si por casualidad tiene un hematoma intracerebral o el cerebro ya está inflamándose, tiene un edema cerebral y el paciente tras de eso está hipotenso,
se está acrecentando la isquemia cerebral de ese paciente. Por lo tanto, se está incrementando la probabilidad de que el paciente tenga un daño cerebral. Y por supuesto que la muerte. ¿Ok? A esto entonces, lo que les decía, se ha visto que los pacientes que están sometidos a una hipotensión asociados a un traumatismo craneoencefálico, tiene una altísima probabilidad de fallecer. Tiene un mal pronóstico. Es un factor independiente demostrado en los estudios médicos de que es un factor que incide directamente sobre la probabilidad de que el paciente tenga una alta mortalidad. ¿Ok? Una cosa muy importante también, hay tiene que ver eso. Un traumatismo craneoencefálico no explica ningún estado de shock del paciente. El traumatismo craneoencefálico no cursa per se con un shock. Recuerden los tipos de shock. Hay shock distributivo, shock hipovolémico, ¿verdad? Entre otros, shock anafiláctico, shock obstructivo. Bueno, en fin, el traumatismo craneoencefálico per se, solamente el traumatismo craneoencefálico no produce hipotensión. Entonces, siempre que ustedes estén, por ejemplo, entre un paciente que saben que se accidentó moto, que tiene el cráneo abierto, que tiene exposición de materia encefálica, por ejemplo, pero que ustedes ven que el paciente está con 140 frecuencia cardíaca, con presiones 60-40, este estado de shock del paciente no se debe al trauma craneoencefálico, porque el trauma craneoencefálico no produce shock. Si el paciente está chocado, es alguna otra causa externa que debe investigarse para, ¿cómo se llama? Para resolverse. Voy a hacerles una pregunta, a ver quién de ustedes se anima a contestarla. Si yo tengo un paciente que viene a la sala de choque, se accidentó motocicleta, que viene con una fractura craneal hundida, o sea, donde ustedes ven con solamente tocarle la cabeza el hundimiento craneal, pero el paciente está hipotenso y se le diagnostica también mediante ultrasonido que tiene un abdomen agudo hemorrágico, porque puede ser que esté lacerado el hígado. Okay, entonces tenemos un paciente que tiene laceración hepática, el hígado sangrando, y un trauma craneoencefálico severo con una fractura craneal. ¿Cuál de las dos se debe operar primero? ¿Cuál de las dos cosas se debe operar primero? ¿El abdomen agudo hemorrágico o el traumatismo craneoencefálico severo? ¿Quién se anima a responder? Muchachos. Doctor, yo diría el abdomen agudo, porque como acaba de mencionar, una hipotensión en un cráneo, en un abdomen, o sea, en un trauma de cráneo. Ajá. Y produce la craquecación que acaba de decir del cerebro. Exactamente. De nada me sirve a mí evacuarle, resolverle la fractura craneal si está desangrándose en el abdomen, porque está incrementando la isquemia cerebral. Entonces, lo primero que debe hacerse, por eso se llama ABCD. A, B, C, B es breath y C circulación. Después de ahí lo demás, ustedes tienen que restaurar la circulación antes de reparar el trauma craneoencefálico. Así de dramático puede ser la cosa. Y exactamente lo que responden ustedes es correcto. Primero se debe resolver la parte circulatoria, el hematoma intraabdominal. ¿Ok? Entonces, eso es parte importante es muy importante la resucitación del paciente. También una creencia vieja que yo quiero que ojalá nunca se les permita a ustedes, que esto ya ha cambiado mucho. Ya la verdad las nuevas generaciones hemos tomado posición del hospital, de los hospitales y la práctica médica, pero es que antes había una creencia popular de los maestros de uno de decirle que la reanimación agresiva con líquidos incrementaba el edema cerebral, cosa que no es cierto. Ustedes pueden poner libremente cualquier traumatismo craneoencefálico, cualquier líquido que ustedes quieran, la cantidad que necesite el cuerpo para reanimarse y no va a pasar nada. El gran problema del traumatismo craneoencefálico es la presencia de la hipertensión endocrinal.
que va a incrementar la probabilidad de que haya un síndrome de herniación cerebral o que haya una isquemia cerebral por disminución del flujo sanguíneo cerebral. Eso es básicamente lo que produce la hipertensión endocrinal. Y la hipertensión endocrinal la vamos a identificar en el paciente que tenga bradicardia, bradipnea e hipertensión arterial. Eso es lo que se conoce como la triple respuesta de Cushing. Sin embargo, las tres juntas están en el 33% de los pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener un paciente con hipertensión endocrinal y solamente tener bradicardia, sin necesidad de tener hipertensión. Puede ser que yo tenga un paciente solamente con hipertensión arterial, sin necesidad de tener el resto de las otras de la triada. Y eso será un signo de hipertensión endocrinal. Pero yo diría que la principal, la que más frecuentemente ve uno y que es más fidedigna de hipertensión endocrinal, es la bradicardia. Eso es fatal para un paciente. Hay diferentes métodos para tratar la hipertensión endocrinal que no me voy a detener mucho de hablarlos. ¿Por qué? Porque esto es un tema principalmente para residentes de neurocirugía y es un tema principalmente de manejo de la unidad de cuidado intensivo. No es algo que ustedes vayan a ver en la práctica quirúrgica, pero más o menos se puede mantener. Digamos, hay diferentes métodos para bajar la presión intracraneana, algunos temporales, otros más definitivos. Por ejemplo, la hiperventilación es una temporal, porque puede ser que en 24 horas la presión intracraneana esté elevada otra vez. La diuresis osmótica es muy utilizada, se utiliza mucho manitol, también se utiliza furosemida, pero eso ya es muy extraño ver hoy día la furosemida. Las soluciones hipertónicas es muy utilizada, generalmente principalmente en pacientes que estén hemodinámicamente inestables, pero en fin, como les digo, no se preocupen ustedes por este tipo de cosas, porque esto es algo más de cuidado intensivo que yo nada más se los pongo aquí para mencionar. Digamos que venga un paciente con un GAGO de 15, pero que viene con estos signos. El signo de Battle, que es la equimosis retroauricular, o el signo de Mapache, que son las equimosis periorbitarias. Generalmente, este tipo de cosas de patología indica una fractura de la base craneal y que, aunque el paciente venga con un GAGO de 15, es mejor hacer eso una tomografía porque son traumatismos, son signos clínicos de fracturas de la base del cráneo. Y ni que se diga de esto, ¿verdad? La fístula icosafenoarquídeo. Ustedes van a ver, muchos pacientes vienen con la historia que tuvieron accidentes con traumatismos craneoencefálicos, estuvieron internados, se les dio la salida y a los días o a los meses vienen botando agua por la ñata. Eso es una altísima probabilidad que el paciente lo que está haciendo es una fístula icosafenoarquídeo por una apertura, un rompimiento de la integridad de la fosa anterior o en alguna parte de la base del cráneo que está fistulizando, diciendo que el líquido cefalorraquídeo se comunica con el exterior. Eso, por supuesto, habrá que resolverse en neurocirugía. Pero son signos de que algo está sucediendo allá dentro del cráneo sin necesidad de tener algo, un paciente gravemente enfermo. Pues son signos que ustedes pueden saber con solo verlos y que saben que tienen que buscar la atención especializada por neurocirugía. La tomografía de cráneo es base fundamental hoy en día para el manejo del traumatismo craneoencefálico. Básicamente, si no existiera el tomógrafo, es un problema hoy en día para manejar este tipo de patologías. Y estos son los mejores inventos para mí, concepto de lo que es la medicina moderna. En la década de los 70 el tomógrafo fue inventado. También hay una rotación para la adecuada interpretación de la tomografía craneal. Entonces, no me voy a detener mucho en eso porque podremos verlos en las rotaciones. Pero, ¿para qué sirve el TAC de cráneo? Precisamente para el diagnóstico de estas lesiones focales que vamos a ver. Porque muchas de las lesiones focales que vamos a ver son quirúrgicamente manejables y deben ser diagnosticadas cuanto antes para ser manejadas. Empezando por esto. La primera que vamos a ver es el hematoma epidural. El hematoma epidural es una causa frecuente de hematoma intracraneal que generalmente se debe, en su causa más frecuente, a la ruptura, la laceración de la arteria meningia media. La arteria meningia media ingresa al cráneo a través del foramen espinoso que está en la base del cráneo y irriga las porciones anterior y media de las meninges cerebrales.
pero al ingresar por el foramen espinoso, tiene una íntima relación en su ascenso con la escama del temporal. Ustedes recordarán que dentro de nuestros huesos, dentro de los huesos craneales, hay dos huesos que están particularmente más delgados que el resto de los huesos. Y por eso se dice escama. Una es la escama temporal y otra es la escama occipital. La escama occipital es más que todo en la base de atrás, que está en relación al foramen magno. Y la escama temporal tiene que ver con nuestro hueso temporal. Es muy delgada. Entonces, es un hueso que en teoría es fácil de quebrar, fácil de fracturar, y la fractura del hueso temporal lleva consigo a veces la laceración de la arteria meningia media. Por eso es que es frecuente ver que los traumatismos temporales cursen con un hematoma epidural. Y como el nombre lo dice, es un hematoma que sucede por encima de la dura madre, entre la tabla interna y la dura madre. 70%, como decía, 70-80% está en el lóbulo temporal. Hay un 30% de pacientes que hacen un periodo lúcido, que dice que llegan bien al servicio de emergencias y después se deterioran. Pero la imagen clásica del hematoma epidural es esta, del lente biconvexo. Esa forma de hematoma de lente, de anteojo biconvexo, es la forma clásica del hematoma epidural. Y ven ustedes el efecto de masa que está produciendo, cómo arruga el cerebro. Esto es un hematoma quirúrgico. Por eso es importante tener un centro de tomografía a disposición de uno para poder estudiar esto. Que si es quirúrgico o no, bueno, este sí es quirúrgico, pero hay unos que son límites, pero a final de cuentas, la presencia de un hematoma epidural tendría que ser valorado por un neurocirujano. Existe otra entidad que se llama el hematoma subdural. El hematoma subdural podemos subdividirlo en agudo, subagudo o crónico, generalmente dependiendo del tiempo de evolución que lleva ese hematoma ahí. Generalmente el hematoma agudo va a tener de 1 a 3 días de evolución y vamos a ver que se ve en una imagen hiperdensa en el TAC. El hematoma subdural subagudo de 4 días a 2 semanas y vamos a ver que en el TAC se ve isodenso, y el hematoma subdural crónico que tiene más de 15 días que se va a ver hipodenso en el TAC. Vamos a ver un poquito de esto. El más severo de todos, o el más peligroso, no, todos son peligrosos, pero el peor de todos es el hematoma subdural agudo. Porque el hematoma subdural agudo tiene una cinética traumática bastante severa. El hematoma subdural agudo realmente se debe al paciente a una laceración principalmente de las venas puente del parénquima cerebral, y además casi siempre lleva un edema cerebral asociado. Y ven usted la regla de las 4 horas. El periodo ideal para un hematoma subdural agudo son 4 horas. Antes de las 4 horas, el hematoma subdural tendrá un 30% de mortalidad. Luego, 4 horas, tendrá un 90% de mortalidad. Esto, como les digo, es un hematoma de altísima energía, es un traumatismo de altísima energía que produce edema cerebral, efecto de masa, acumulación de sangre en el espacio subdural, como el nombre lo dice, es por debajo de la dura madre, y tiene esta forma. Básicamente ustedes pueden ver un hematoma que abarca, y no tiene la forma del lente que vimos antes, y no que abarca básicamente varios lóbulos. Vemos un hematoma que abarca el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y parte del lóbulo occipital que va hacia atrás, muy en relación al parénquima cerebral. Eso es un hematoma subdural agudo. Así es como se ve la imagen de un hematoma subdural en el TAC. ¿Ve la diferencia con un epidural? El epidural se ve así. Generalmente el epidural no afecta a múltiples lóbulos al mismo tiempo. No es tan diseminado. En cambio, el hematoma subdural sí puede diseminarse por el espacio subdural de diferentes lóbulos de manera simultánea. O sea, pueden ser más masivos. Este es el hematoma subdural subagudo, que si ustedes no le prestan atención, puede ser que lo pasen por alto, porque la densidad de la colección de la sangre es básicamente igual a la densidad de la colección básicamente igual a la densidad del parénquima cerebral. Aquí podemos ver que hay una colección subaguda ya cronificándose, y eso se debe a la consistencia de la sangre que ya está degradándose. Ahí hay hemosiderina, hay fibroblastos, pero que se ha ido convirtiendo en agua poco a poco, en agua, y que al final de cuentas va cambiando la densidad del hematoma a una zona isodensa. Normalmente el hematoma subdural subagudo es más frecuente en adultos mayores y por supuesto merita evacuación, solo que no es tan severo
la evolución ni es tan torpia ni tan maligna la evolución de un hematoma subdural agudo a la evolución de un hematoma subdural agudo. Los hematomas subdurales agudos, como les decía, son más malignos en el sentido que producen más problemas. Los hematomas subdurales crónicos también no son tan problemáticos porque ya quiere decir que es un hematoma que se ha ido cronificando tanto que ya se está convirtiendo en agua y se ven en colecciones y pudensas en el TAC, pero en fin, no están, de hecho los hematomas subdurales crónicos no son tan problemáticos. La contusión cerebral es otra lesión focal que podemos ver. Bueno, ya vimos hematoma epidural, ya vimos los hematomas subdurales, ahora vamos a ver lo que es la contusión cerebral, que es una magulladura del parénquima cerebral que produce generalmente sangrados intracerebrales, pero que generalmente no meritan ningún efecto, ninguna intervención quirúrgica, sino que simplemente son golpazos que se producen en el parénquima cerebral producto de la laceración de los vasos sanguíneos del fuerte impacto que produjo el trauma craneoencefálico. ¿Okay? No quiere decir que el paciente esté bien, lo que yo quiero decir es que esto realmente no se opera, pero esto lo que traduce es un importante golpe, traumatismo difuso sobre el parénquima cerebral que normalmente y lleva edema cerebral y todo esto, pero son hallazgos que uno puede ver en las tomografías de cráneo. También existe la hemorragia subaracnoidea traumática, que es la extravasación de sangre al espacio subaracnoideo, también producto de un fuerte traumatismo craneoencefálico. A esto no se le hace nada, pero se puede ver una sangre difusa sobre el espacio subaracnoideo en el TAC, pero la hemorragia subaracnoidea traumática no amerita mayor intervención tampoco, pero sí sepan que las contusiones cerebrales y la hemorragia subaracnoidea traumática son signos fidedignos de un traumatismo craneoencefálico severo. O sea, el paciente no es que está bien, simplemente no hay que operarlo, pero es un paciente que tendrá muy probablemente esto, un daño axonal difuso. En estos pacientes que podemos ver múltiples hemorragias, contusiones, hemorragia subaracnoidea traumática, muy probablemente tendrá una cosa que se llama daño axonal difuso, que es la ruptura. Básicamente es un concepto más patológico, pero para que ustedes vean el concepto de esto es la ruptura de las uniones axónicas producto de las fuerzas mecánicas de un traumatismo craneoencefálico. Esto es lo que pasa a nivel patológico. ¿Qué va a pasar a nivel clínico? Simplemente que el paciente no se despierta. El paciente puede estar en coma o un estado vegetativo persistente. O el paciente simplemente abre los párpados, pero no tiene interacción con el medio, no lo vuelven a ver usted, no responde, no habla. Estos son los famosos vegetalitos, que lamentablemente son frecuentes en los traumatismos craneoencefálicos. Y el nombre real de los vegetalitos es que a nivel patológico lo que tiene es un daño axonal difuso que lo llevan a un estado vegetativo persistente. Lastimosamente. Hay grado 1, grado 2, grado 3, de acuerdo a lo que ustedes puedan ver en la tomografía. Por ejemplo, grado 1 son contusiones cerebrales, hemorragias del parénquima cerebral. El grado 2 son contusiones que incluyen el cuerpo calloso. Y grado 3 son contusiones que incluyen el tallo cerebral. Imagínense ustedes lo que es tener hemorragias por traumatismo del tallo cerebral. Básicamente se ve más evidente la ruptura de los axones en una resonancia magnética que un TAC, pero no tiene sentido que vayamos a ver eso. Pero básicamente, a final de cuentas, termino con el daño axonal difuso. ¿Por qué? Porque es el estado final que conlleva, a final de cuentas, clínicamente el traumatismo craneoencefálico. Un daño axonal difuso persistente que lleva al paciente a un encamamiento crónico, a un estado vegetativo persistente. ¿Qué tanto se recuperan los pacientes con daño axonal difuso? Es variable. Hemos visto pacientes que mientras más jóvenes sean, generalmente les va mejor. Mientras más viejo sea el paciente, generalmente la recuperación o mejoría no es tan buena como si fuera un paciente más joven. Y los daños de axonal difuso son los responsables de tener a los pacientes, muchos familiares de estos pacientes en cama, con una sonda nasogástrica, con una sonda de gastrostomía percutánea para alimentarlos, con sondas Foley, con úlceras, con infecciones a repetición, neumonías, infecciones urinarias, en fin, eso es un desastre para la persona que lo sufre y para la familia alrededor, porque se convierte en un paciente que hay que cuidar
porque ya no se puede valer por sí mismo. Esto, a final de cuentas, es lo que puede llevar como consecuencia el trauma craneoencefálico. Como moraleja, si tienen moto, yo les diría que la vendan, pero como es probable que no la quieran vender, les recomiendo por favor usar casco y no ser imprudentes, no tomar, porque ustedes no se imaginan en la práctica médica que yo tengo ya alrededor de 10 años de estar aquí en esto, ¿cómo se llama? Que es frecuente ver, ustedes no se imaginan todo lo que hemos visto nosotros acá, de cosas severas por culpa de no usar un casco, por culpa del alcohol, por culpa de un montón de influencias a nivel de volante y principalmente uno de los principales problemas de salud pública que hay en Costa Rica, que son las motos. Para mí, la motocicleta es de lo peor que puede haber inventado en automovilismo el ser humano, pero a final de cuentas es un medio de transporte muy usado en Costa Rica por lo barato que es. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Todo claro, doctor. Muchas De gracias. momento no, doctor. Bueno, entonces estamos comunicando, apenas pueda tener la fecha de la siguiente clase, les aviso. Doctor, Perfecto, Sí, dígame. doctor. soy Paola Gómez. Es que no sé si había pasado lista, es que mi Zoom se empezó a actualizar, por eso me ingresé No 3 minutos tarde. no te preocupes por eso. Todo está Gracias, bien. doctor. Bueno, saludos, chao. Gracias. Doctor. Hasta Gracias, luego, doctor. Gracias. Hasta luego.